Bienvenidos a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, programa de la GIZ, Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, que muestra las historias o visibiliza las historias de los expertos retornados del programa PMD, Programa de Migración y Diáspora. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, una persona que seguramente nos va a abrir una nueva forma de comprender estas relaciones, digamos, continentales o culturales entre Colombia y Alemania, gracias a su gran experiencia. Es un filósofo que sabemos que nos va a aportar una gran conversación. Queremos saludar a Edison Neira. Muy buenas tardes en Colombia y pues un cordial saludo para ustedes que creo que como Brückenbauer hacen un trabajo bastante importante para las relaciones con Alemania y en especial con la GIZ y con el SIM, con el programa de migración y diáspora de la GIZ. Edison, muchas gracias. Contigo quisiera comenzar el programa un poco distinto y es ir desde el presente, puede ser hacia el pasado. ¿Cuál es la relación de Edison con Alemania? Bueno, son muchas relaciones que desde 1995, digamos, he tejido con Alemania, cuando llegué a estar en la Universidad de Bielefeld haciendo el doctorado en filosofía y letras con énfasis en literatura y pues a partir de ahí las relaciones crecieron mucho, pero hay una prehistoria de esas relaciones que tiene que ver con eh, un acercamiento eh, tanto intelectual como personal con profesores que habían estudiado en Alemania y que poco a poco fueron abriéndonos el camino, aparte de las lecturas que uno hacía, en el caso mío en sociología, cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia, y este tipo de relaciones que se fueron estableciendo de manera muy fecunda y muy constructiva. Comenzaron con Rubén Jaramillo Vélez, profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, eh, un profesor, un intelectual que vivió en Alemania durante la época de los años 70 y que creó la revista Argumentos, una revista que él de manera individual como profesor dirigió. Argumentos, yo llegué a hacer algunas reseñas de argumentos, sobre argumentos. Estamos hablando de fines de los años 80, principios de los 90, que fundamos una revista entre varios compañeros de sociología que se denominó Crítica, de la cual salieron 4 números y que tenía muchos puentes, muchos Brücken con Alemania. Algunas de ellas, por ejemplo, en algunos de estos números utilizamos ilustraciones en la portada de alto contraste de la gráfica crítica en la época de Weimar. Utilizamos, pues llegamos a establecer divulgación de trabajos sobre escritores alemanes, sobre el pensamiento alemán, y todo esto venía muy inspirado
de manera directa, aunque él estuviera en Bogotá y nosotros en Medellín, por Rubén Jaramillo Vélez, porque era un profesor que tenía una cualidad como docente y la tiene como docente, es que es alguien que ha querido formar, contribuir al país y contribuir con la formación que tuvo en Alemania. Yo creo que una persona que ha establecido un Brückenbauer genuino, constructivo, didáctico, riguroso, ha sido Rubén Jaramillo Vélez en la historia intelectual de Colombia. Y por él fuimos conociendo también a Rafael Gutiérrez Girardot, que para la época ya era profesor de romanística y había fundado el Seminario de Hispanística de la Universidad de Bonn. Rubén Jaramillo Vélez nos estableció esos vínculos intelectuales y luego nosotros fuimos, y digo el grupo de crítica y yo personalmente, fuimos estableciendo, digamos, nexos con Rafael Gutiérrez Girardot cuando venía a Colombia a cátedras como las cátedras del Banco de la República, de Arte y Cultura, y, y a partir de ahí se empezó a generar otro momento que fue simultáneo al del relacionamiento con Rubén Jaramillo, que fue ya con Rafael Gutiérrez Girardot, que pues se quedó viviendo allí. Él se había ido desde los años 50 a España, luego estuvo en Suecia y después ya se quedó a partir de los años 70 en Alemania. Él intentó regresar a Colombia en una época, pero no dio resultado y se regresó. Allí hizo su familia, tuvo dos hijas, se casó con Marlice y él termina siendo mi asesor de doctorado. Ya mucho más adelante, cuando yo me decido para irme a Alemania, con una beca que financiaba el Banco Interamericano de Desarrollo, que administraba las PAU, pero esa beca fue posterior, perdón. Primero fue por becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico, cortas, de apoyo a proyectos de investigación, luego con algunas fundaciones alemanas, con la Universidad de Bielefeld y más adelante, digamos 3 años después de estar en Alemania, con la beca de Colciencias, en esa época, hoy MinCiencias, que mediaba con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y que administraba una fundación alemana y también más adelante la SPAU de la Universidad de Harvard. Esta beca, pues digamos, permitió avanzar en los estudios doctorales más adelante y, y pues digamos que ahí se establecen como esos vínculos iniciales. Hablemos de eso. Justamente me interesaría saber si hiciste tu doctorado en Bielefeld y el postdoctorado que es, y me vas a corregir, en educación superior, en administración de la educación superior en Heidelberg. Quisiera saber, para un filósofo, ¿qué hace la diferencia entre estudiar la filosofía en un contexto alemán y de sociedad alemana y la diferencia entre quedarse en un país como Colombia? Bueno, pues digamos que de un lado, pues el énfasis en el que yo me voy ubicando ya es en el de la literatura y la literatura comparada y la sociología de la literatura, donde siempre introduzco muchos elementos que es inevitable en el marco de la interdisciplinariedad que se requiere para innovar a la filosofía de la historia. Y pues digamos que algo fundamental de la Academia Alemana en el proceso de formación es aprender a tener método. Nosotros somos una cultura mediterráneo-católica, es decir, en ese sentido somos palabras menos o más Portugal, Italia, España, toda América Latina. Tenemos una estructura cultural muy similar, en la que la planeación del día a día, por ejemplo, no es lo normal para nosotros. En Alemania es normal cuando uno vive con amigos o visita a un amigo, está viviendo donde un amigo por una temporada o se ve con él de manera regular. Es normal que una pregunta que surge en el día a día es
welche sind deine Pläne für heute? ¿Cuáles son tus planes para hoy? ¿O cuál es tu plan para hoy? Esa es una palabra absoluta, una frase absolutamente normal en Alemania. Ujú. Aquí cualquiera se sorprendería que alguien todos los días le pregunte si estás tú de visita en mi casa, ¿cuál es tu plan para hoy? ¿No? Eso llega un momento en que puede hasta irritar, ¿no? Eh, Porque no es nuestra costumbre. Y digamos que en estas culturas, en la medida en que la cultura fue orientándose no solamente desde el plano religioso, que es la base, digamos, de ese fenómeno, sino en el plano cultural y cotidiano, en la economía, en la política, en la vida cotidiana, la conducta del individuo no se orienta al más allá, a la salvación. Ustedes ven que en las iglesias protestantes pues normalmente no hay santos, no hay figuras ni donde arrodillarse, etcétera. No es idealizar, no hay que idealizar ningún tipo de cultura. No creo que haya cultura perfecta ni paraísos, eso no existe. Pero en este caso el problema es que como la salvación está en la tierra y en el mundo mediterráneo católico y en la iglesia ortodoxa misma, la salvación está en el más allá. La actitud del individuo en la cultura, en la vida económica, política y científica es diferente porque normalmente no hay una neurosis tan arraigada de que yo tengo que darlo todo hoy porque yo ya no me salvo si no es aquí, como puede suceder en estas sociedades de la reforma, sino que nosotros somos más laxos. Por eso lo del plan para hoy normalmente no existe. Claro que uno sí planea. Yo hoy tenía en mi agenda la reunión con ustedes y uno tiene su plan, ¿no? Pero no se agobia el individuo del mundo mediterráneo católico tanto con esa pregunta, la va sacando por defecto, lo va haciendo, la va articulando, mientras en estas sociedades es muy riguroso eso en la vida, es totalmente inconsciente, ¿no? No es algo planeado por nadie, sino que es totalmente inconsciente, es un chip que hay en la cultura. Y pues digamos que esto está muy ligado al problema del método, respondiendo a la pregunta, porque es una sociedad de método. Cómo hacer las cosas es una pregunta muy importante. Y la diferenciación, una vez uno entra en el campo de las metodologías, lingüística, es muy rigurosa. Entonces, en el plano cotidiano, en la sociedad, pues es normal que haya muchas diferencias culturales que tienen más exactitud en algunos aspectos que en la nuestra, expresiones, formas de expresar cosas, pero en el campo académico todavía es eso mucho más radical en el sentido de que nosotros somos muy orientados a mezclar, a hacer collage, a ir y venir, meter reversa, primera, volver, frenar, irnos por un túnel, volver. Eso, digamos, en un plano creativo es normal, pero en un plano académico y científico eh, normalmente tendría que tener una justificación y nosotros pues somos más dados a cierto grado de improvisación. Por supuesto, Edison, y aquí nos das pie también para preguntarte sobre ese oficio del filósofo en un mundo globalizado, en un contexto donde todo tiene que ser rápido, donde recibimos una información constante por parte de los medios de comunicación o donde sea que venga esta información y estamos más predispuestos a una reacción más que a tomarnos el tiempo de pensar y establecer una metodología de acción. Es más una reacción que tomarse ese tiempo de pensar. ¿Cuál es ese oficio del filósofo en este mundo y en este contexto global? Pues mira, una pregunta muy buena porque viene con ese elemento de una formación del espíritu, si uno lo dijera en el campo filosófico, una formación del espíritu orientada a la acción, eh, pero una acción que no resulta ser la más efectiva en muchos casos porque puede en ella haber una gran cuota de caos, de improvisación, de intuición, de olfato. Y esos elementos obviamente
transforman la forma de ver el mundo en un mundo globalizado, pero digamos el fenómeno que nosotros conocemos y vivimos como globalización implica la interacción en simultáneo de muchos fenómenos mundiales en tiempo real y muchos de ellos en casi en tiempo real, eh, lo cual, lo cual exige que el espíritu, volviendo a esa categoría de filosófica, el espíritu tenga que situarse en un plano en el que ya no solamente las cosas se explican a partir de la lengua propia, a partir de la cultura propia, donde obviamente eso es determinante, eso es fundamental. Muchos, muchos intelectuales y filósofos hoy día hacen fiestas con lo del fin de la globalización, otros hablan con lo de Ucrania del fin del dólar, en fin, hay cosas donde se habla muy olímpicamente a veces del fin de una época. Puede haber rasgos de experiencias posmodernas que se empiezan a anunciar en medio de la modernidad, eso es cierto. Una época va dando pie a que se anuncie la que viene, pero digamos el momento en que se marca, por ejemplo, con la globalización, el fin de la globalización que algunos han anunciado, cuando la globalización realmente arranca en forma, cuando Internet comienza a desarrollarse más, de manera más vehemente, todavía hay mucho que aprender de la globalización y digamos la filosofía y las ciencias humanas tenemos que ponernos a tono fuertemente con esto bajo una pregunta para ya responder de manera concreta a tu planteamiento, a tu pregunta y es la función social. La función social, Samuel y Camilo, la función social de nuestro quehacer intelectual en las humanidades, en la academia. Esa pregunta no es fácil de responder y por función social hay función económica, función política, incidir en políticas públicas, incidir en los negocios, en la relación universidad-empresa-estado, incidir en la igualdad, en crear equidad, ¿no? El proyecto que yo planteé de retorno con el que, digamos, postulé metas bastante importantes para la Gateshead, un proyecto en particular fue el de construcción de un pregrado virtual en español como lengua extranjera, con un ánimo. Colombia es un país donde se habla muy buen español, que tiene una trayectoria importante, pero es un país que no ha explotado ni ha dimensionado de una manera importante ese tesoro que es la lengua española para ofrecerlo en un mercado global e internacional. Por eso el pregrado tiene esas características de ser virtual. Con respecto a eso, tengo una pregunta que hacerte para que podamos entender esos aportes desde la filosofía o desde las humanidades en la sociedad por medio de como tú hablas, de unos impactos que se pueden hacer por medio de diferentes aristas o en este caso constelaciones, pero me gustaría entender, así sea una mirada crítica de tu parte, cuál es tu visión de desarrollo y cuál es tu visión de un cierto asistencialismo por medio del conocimiento para generar desarrollo dentro de países que pertenecen, entre comillas, al tercer mundo. Mira, es eso, un punto fundamental en el marco de esa función social de la academia en general, en nuestro contexto y de las humanidades en particular. Yo he inscrito este proyecto, por ejemplo, en el marco de lo que hoy se llama humanidades digitales. Eh, Eso es una denominación, yo soy poco amigo de las denominaciones. Lo más importante es no explicar las cosas que hace más que denominarlas. La denominación ayuda para ciertas clasificaciones, pero no resume el ser de las cosas. Digamos que, que por ejemplo, para ilustrarlo con un proyecto como estos, que esperamos tenga registro calificado el próximo año del Ministerio de Educación. Es un proyecto internacional, pero es un proyecto con el que aspiramos llegar a toda Colombia, a muchas áreas rurales y urbanas de América Latina, etcétera, para formar personas en español como lengua extranjera que pueden ser extranjeros, que no hablen, personas que no hablen español, perdón, no hispanohablantes o hispanohablantes. Eh, ¿Cuál es el punto?
¿En qué contribuye, por ejemplo, si uno fuera a ilustrar a la luz de un proyecto de estos, en qué contribuye esto al desarrollo? ¿No? Eh, eh, Obviamente, ya la pregunta del desarrollo ha venido siendo muy matizada desde hace mucho tiempo. El concepto de progreso y el concepto de desarrollo han sido conceptos muy dinámicos y en los cuales ha habido debates bastante arduos. Hay un pesimismo muy grande respecto a ese concepto de progreso y desarrollo, pero obviamente las cosas no eran así solamente, es decir, siempre estaba marcado esa acción del individuo por una noción de futuro, siempre, creo yo, en el hombre, en el ser humano, en el espíritu, hay un esfuerzo de lucha porque haya una luz verde, cuando hay un túnel, al final del túnel haya una luz, eh, y esa es la esperanza, ¿no? Sí. La lucha por la esperanza, que en este caso, creo yo, a lo que debemos apuntarle en las sociedades, un concepto que incluye el desarrollo y el progreso, pero de una manera más holística y más social, es el del bienestar general. Doctor Edison, eh, quisiera también plantearle una pregunta y me gustaría que la pudiera responder en alemán si se anima, ya que nos queda poco tiempo, pero que este sea también el espacio para poder eh, poner esa máquina del lenguaje del alemán que tenemos en esta mente y pues todo el día hablamos en español, pero démonos la oportunidad de traer ese alemán a la mesa. Eh, Planteemos la pregunta en español y en alemán. ¿Qué le quiere decir a las personas que se están preparando afuera del país y que tienen como meta volver a Colombia? Y en alemán, muy simple. Warum zurückkehren? Perfecto. Pues digamos, comencemos en alemán, ¿no? Warum zurückkehren? Die Rückkehr ist wichtig, sehr relevant, wenn man als Ziel des Lebens hat, äh, also man hat geplant einen Beitrag für die eigene Gesellschaft. Also wenn man begreift, dass unsere Gesellschaft wegen der Ungleichheit zum Beispiel, äh, unsere Gesellschaft braucht die Beiträge der Intelligenz, der Intellektuellen, die eine Bildung in Ausland und besonders in Deutschland bekommen haben. Wir, viele Intellektuelle, egal ob wir in unserem Leben also Schwierigkeiten für unsere Bildung hatten, wenn man hat die Chance, eine Bildung in Deutschland zu haben und fertig zu haben, man gehört dadurch zu einer Art von Elite, Avantgarde der Intellektuellen und das ist wichtig zu begreifen, dass es viele Leute gibt in der Welt und in Kolumbien noch mehr, die nicht diese Chance haben, die Welt zu kennen, anderen Erfahrungen zu kennen, eine Bildung unter anderen Parametern und in einer anderen Kultur zu haben. Ich glaube, eine soziale Rolle zu spielen hier ist wichtig. Jeder ist frei, in Deutschland zu bleiben, in der Schweiz oder USA oder hier. Jeder ist frei, natürlich. Aber die Frage für die Rolle, die man für die Gleichheit, für den Wohlstand einer Gesellschaft wie unsere Gesellschaft spielen kann, also das ist eine sehr große Frage. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, nach Kolumbien zurückzukehren. Ist sehr relevant, Ja, ist also geistig sehr hoch, sehr, sehr hoch. vielen Dank, Erneira, ja. No, bueno, y no sé si en español lo habría que decirlo, pero retornar es muy relevante para contribuir a nuestra sociedad. Así, ich glaube, die Wahrnehmung, die ich habe für die Leute, die in Deutschland die Bildung haben oder fast zum Ende sind,
Also es ist sehr, sehr relevant zurückzukehren. Das war genial, der Dr. Edison Neira mit uns hier in Somos Brückenbauer, Somos Puentes zu haben. Danke, Dr. Neira, für diesen Moment, für diese Konversation. Wir haben viel von Ihnen gelernt. Sie sind eine unglaubliche Person, die sehr, sehr gut, sehr gut kommunizieren kann. Alle diese Beziehungen zwischen Kulturen, zwischen Gedanken, zwischen Gesellschaften. Und muchas gracias, doctor Neira, por haber atendido a Somos Brückenbauer, a Somos Puentes. No, pues yo les agradezco a ustedes, al programa, a esta iniciativa que tienen, que es una iniciativa precisamente de las humanidades y de las humanidades digitales en este podcast y en este emprendimiento y esta empresa de Brückenbauer. Creo que le juegan y le apuestan a ese nombre con el que han denominado este gran proyecto, y solamente tengo que agradecerles a ustedes el propiciarme este espacio para compartir experiencias que tienen que ver con la cooperación internacional con Alemania y ojalá con el bienestar para Colombia y para nuestros países.